ánimo. Bueno, antes de iniciar este miércoles, quiero expresar nuestra tristeza por el fallecimiento de Adolfo Gili, un historiador, maestro universitario de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, escritor, tiene una obra que es indispensable para entender el proceso revolucionario mexicano, que se llama La Revolución Interrumpida. Los jóvenes deberían de leer este libro, es básico, es como el de Womack, de Zapata y la Revolución. Son libros clásicos, obligados para entender los procesos políticos, económicos y sobre todo lo que tiene que ver con el movimiento popular en México. Un abrazo a sus familiares, a sus amigos de Gili. Estuvo aquí con nosotros hace como un año, vino aquí al Palacio, me trajo su libro sobre Felipe Ángeles, es una gran obra también, es un muy buen trabajo sobre el general Felipe Ángeles. Y Adolfo Gili también fue pues militante del movimiento por la democracia durante muchos años. Entonces, un abrazo a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros académicos, historiadores y a sus alumnos. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy miércoles es la sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Siempre tenemos que aclarar de que se trata de una síntesis, un resumen mínimo, breve, porque es una lluvia, una tormenta de mentiras. Los medios de información, lo voy a seguir diciendo, son medios de manipulación, con honrosas excepciones. Y para tener una dimensión histórica, nunca, yo creo que ya se puede decir, en más de un siglo, nunca en más de un siglo se había atacado tanto a un presidente como ahora. Nunca. Y se garantizan las libertades a pesar de estos excesos, porque son mentiras, calumnias, insultos, y entiendo el por qué. Muy bien, se trata de una transformación que se está llevando a cabo y esto produce una reacción
conservadora. Siempre ha sido así, siempre. Cuando les hablo de más de un siglo, pues estoy pensando en lo que le hicieron a Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, que todos los medios del antiguo régimen se le lanzaron. Fue una campaña feroz contra el presidente Madero. Tachándolo de loco, de espiritista. Y era la prensa que venía del antiguo régimen muy subvencionada. Se habló de que había un fondo especial que manejaba Limantur en la época de Porfirio Díaz para sobornar a los medios y a los periodistas. De ahí viene el dicho de el maiceo, la expresión de Porfirio Díaz ante la oposición, los que se atrevían a decir algo, porque la mayoría tenía que irse del país, porque se aplicaba la ley fuga. Los periodistas opositores al régimen tenían que salir. Los Flores Magón hicieron regeneración desde Estados Unidos y así muchos, y los que se quedaron fueron héroes. Luis Cabrera, Filomeno Mata, que les tomaban sus talleres, los encarcelaban, los golpeaban. De los dos que murieron al final del porfiriato, a Filomeno Mata murió como acaba de cumplir un año de muerto, falleció en el 11, unos días después de que se fue Porfirio Díaz en el Ipiranga. O sea, que antes de morir todavía tuvo eso. Gusto, esa satisfacción de que se fue el dictador al exilio. Y por esos días también murió el mejor periodista que ha habido en la historia de México desde mi punto de vista, Daniel Cabrera, el hijo del Ahuizote, poblano de Zacatlán, Puebla. Entonces no se podía hacer periodismo en México. Entonces cuando llega Madero, que era un hombre bueno, pero además partidario de la libertad, se desatan en contra de él, obedeciendo los intereses de la oligarquía de entonces. De ahí viene aquella frase también que fue famosa, pero que le costó la vida y el tormento a Gustavo Madero, al hermano de Francisco I. Madero, porque llegó a decir, cuando estaba la campaña en contra de su hermano, de que la prensa, los medios, los periodistas, le mordían la mano a quien les quitó el bozal. Y esa nunca
se la perdonaron. Por eso lo detiene Huerta y en la Ciudadela lo martirizan. Es una de las cosas más horrorosas de la represión política en México. Lo mismo pasó antes, en la época de la Reforma, y antes también, en la época de la Independencia. Imagínense lo que decían de Juárez o lo que decían de Hidalgo, demagogo, irresponsable, satánico. Y de Juárez, bueno, indígena. Cuando iban las mujeres fifís de la época al baño, decían, voy al Juárez. Muchos insultos. Ahora no se ha llegado a tanto, pero sí, no se había insultado como ahora a ningún presidente. Revisen la historia, a Carranza no lo insultaron así, ni a Elías Calles, a Plutarco Elías Calles, no, don Adolfo de la Huerta tampoco, Obregón no, al general Cárdenas tampoco, a él más, un poco más. Pero eso fue antes, sí, pero me refiero al periodo posrevolucionario, Ávila Camacho, Miguel Alemán, a don Adolfo Ruiz Cortines, López Mateos tampoco, ni a Díaz Ordaz. Sí, cuando el 68 ni siquiera se publicó lo de la matanza. Echeverría tampoco, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, no, pues era aplaudido, alabado. Salinas cooptó a muchos escritores intelectuales que se volvieron periodistas, como Aguilar Camín y otros. En esa época también surgió el grupo de Krause, aunque originalmente era el grupo de Octavio Paz, pero con Salinas los cooptó a casi todos. Zedillo igual, Fox siguió con lo mismo, Calderón lo mismo, Peña igual, y es hasta ahora que con nosotros se están ensañando. Pero así es esto, ¿no? O sea, es importante que se entienda que si hay estos ataques y toda esta campaña, ¿no?, de mentiras, tiene que ver con la transformación, con el cambio. Entonces vamos a ver, nada más lo de la semana. Hay, ahora que estábamos viendo, hay uno de López Dóriga que me dio mucha risa, pero porque ya es la desesperación, ¿no? O
sea, la falsificación completa. Bueno, en general no hay recato, no hay ética. Cada vez enseñan más el cobre, pero por encima de todo, la libertad. Que todo mundo se manifieste, se exprese y que ojalá y vayan aprendiendo a autolimitarse, porque les conviene a ellos, porque si son pura rabia, puro coraje, pues se exhiben y pierden. Y hay que autolimitarnos. Puede uno tener diferencias, claro. Si eso es la democracia, es debate, es polémica, es ejercer la libertad a plenitud, la libertad que no se implora, se conquista, y se debe de garantizar el derecho a disentir, y tiene que haber crítica, tiene que haber oposición, no debe de haber pensamiento único, pero todo tiene ciertos límites y eso los establece uno mismo. No tienen por qué establecerlos otros factores, personas, instituciones. No hay que regularlo. Antes se decía, la prensa se controla con la prensa. Y ahora es cada quien que asuma su responsabilidad, porque no solo enturbian, enrarecen el ambiente público, sino se afectan. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Joaquín López Dóriga si sigue así? O sea, ¿cómo va a terminar el último tramo de su existencia como periodista? Y siempre es tiempo para rectificar. Y es de sabios cambiar de opinión. Y ha sucedido. Yo les he comentado aquí de cómo Orozco era porfirista, hacía caricaturas en contra de Madero. Clemente Orozco, el gran muralista, se volvió revolucionario, cambió. Y así otros casos. Es que todos, pues, ¿qué le dejan a sus familiares? ¿Y qué culpa tienen sus familiares? Sus hijos, sus nietos, de que queden señalados como mercenarios del periodismo, siendo un oficio tan noble y tan bueno. Pero a todos la reflexión, no caer en la autocomplacencia,
y seguirse hundiendo en el pantano. Si se puede rectificar. Entonces es interesante todo esto, ¿no? Porque pues es de pena ajena que una gente, un profesional del periodismo, nada más porque cambiaron las cosas, en vez de que él entienda la nueva realidad y busque, ¿no?, ajustarse a la nueva realidad, entender de que son otros tiempos, siga en lo mismo o hasta intensifique su periodismo abyecto. Todavía es tiempo, porque también a lo mejor están pensando de que esto es transitorio, de que ya va a pasar, ya se va a ir el presidente actual. Y entonces vamos a regresar a lo de antes. Ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Y no va a ser lo mismo porque ya cambió la mentalidad del pueblo. Y eso es lo más trascendente, lo definitorio. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Es una revolución de las conciencias. Es mucho más que los cambios materiales. Y eso es lo que está sucediendo en el país. Entonces, ojalá y cambien y rectifiquen por el bien de todos y también de ellos mismos, ¿no? A ver, vamos a ver las mentiras. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana y hoy es 5 de julio de 2022. Vamos a arrancar con la primera. Bueno, esta semana armaron una campaña contra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta vez nada más vamos a mencionar una de todas las que hubo. En la última semana, en medios de comunicación y en redes sociales se difundieron muchas mentiras sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El 30 de junio, TV Azteca publicó a través de su cuenta de Twitter que una mujer de 57 años habría perdido la pierna al quedar atorada en una banda transportadora en la Terminal 2, lo cual es falso. Eso ocurrió en Bangkok, Tailandia. Al final del mensaje, un enlace dirigía a la nota original sobre el aeropuerto de Bangkok. Pero hasta que se desmintió esa nota falsa en la cuenta oficial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Fuerza Informativa Azteca hizo la corrección. ¿Pero qué creen? No borró la información falsa. Es un descaro lo que hacen los medios para tener vistas a sus páginas y obtener clics. ¿Qué credibilidad puede tener quien miente deliberadamente? Vamos con la siguiente. Esta es la que mencionaba el presidente hace unos momentos y a esta la titulamos Noticias falsas a costa de la credibilidad. Queremos mostrarles un par de ejemplos de cómo se diseminan las noticias falsas. En el primer caso, Joaquín López Dóriga protagonizó una vergonzosa situación publicando mentiras en sus redes sociales. López Dóriga publicó un video de varios automóviles incendiados en el que informó que se trató de la explosión de un coche bomba en Celaya, Guanajuato, el 29 de junio de 2023, lo cual es falso. También fue retomado por la versión local de Puebla del medio de comunicación MBS.
Sin embargo, se trata de la grabación de Nael, el joven de 17 años, quien lamentablemente recibió un disparo por parte de un policía francés el pasado 27 de junio de 2023 y que ha provocado disturbios en Francia. Al ser exhibido por los propios usuarios, el comunicador borró la publicación. ¿Descuido o mala intención? El otro caso es el del columnista del Universal, Salvador García Soto, quien retomó la publicación en un video que muestra la ejecución de una mujer. En su mensaje afirma que fue filmado en México. Él cita: así la impunidad del crimen organizado que se sabe intocable e intocado por este gobierno. Este video tampoco fue grabado en México, sino en Honduras, como consta en notas periodísticas tanto de México como de Honduras. Y es que así se manejan cualquier cosa que desprestigie o ataque al gobierno de México, pues es pretexto. Y como vemos, hay periodistas que publican sin ningún rigor y sin revisar la información. Aquí el riesgo es que este tipo de publicaciones tienen mucho alcance y bueno, al menos las borraron, pero no se ve que ninguno de los dos periodistas haga la corrección en sus redes sociales de que lo que se publicó horas más temprano fue falso. Vamos con la siguiente. Hablo revela juego de la oposición. La oposición lo acepta, pero luego se victimiza. No hubo magia para adivinar los designios de la oligarquía y la alianza conservadora. Y saber que la candidata que designó Claudio X González y cuyo destape corrió a cargo de Héctor Aguilar Camín, el presidente Andrés Manuel López Obrador corrió el telón del montaje y, al verse descubiertos, lanzaron acusaciones y mentiras contra el presidente de México. Para muestra, un botón. El usuario Héctor Alejandro Quintanar hizo un ilustrativo recuento de lo machista y discriminatoria que ha sido la clase política conservadora por su paso por el gobierno. Veamos lo que dice el usuario, a quien agradecemos y le mandamos un saludo. Su aportación es muy importante de los usuarios de las redes sociales comprometidos con este país. Él dice: el lanzamiento de X busca enlazar que es mujer de origen popular, pero eso es mera coartada. Es fachada para olvidar que el PAN llama a las mujeres el viejerío, como dijo el jefe Diego. Es fachada para olvidar que Fox les decía lavadoras de dos patas. Es fachada para que se omita que la Sedesol panista en 2011 decía que las mujeres indígenas huelen mal. Es fachada para que se omita que los ideólogos de la PG-fobia piensan de los pueblos indígenas y pobres. Putla, Oaxaca, es un pueblo horroroso, como dijo Castañeda. Oaxaca, Guerrero y Chiapas son un lastre, como dijo Cuadri. Conocí la pobreza por los piojos de mis empleados. La actual diputada del PAN, Ana Teresa Aranda, y secretaria foxista de Sedesol en 2006. Esos indios descamisados, como dijo el jefe Diego. Los zapatistas merecen la pena de muerte, como dijo Ignacio Loyola, gobernador panista de Querétaro en 2001. Los campesinos tienen mucho que aprender al narco. Como ven, Jeffrey Jones, subsecretario de Zagarpa, calderonista en 2009. Juzgue usted el nivel. Ellos que dicen amar a México, aman el dinero, ese es su único Dios. Ellos extrañan sus privilegios. Y bueno, hablando de incongruencia y mentiras, aquí les vamos a mostrar el video que la propia señora Xóchitl Gálvez difundió en 2006 con motivo de la fiesta de cumpleaños número 76 del jefe Diego. En las imágenes que difundió Xóchitl Gálvez, ella se ve contenta, como que no cabía de la emoción de codearse con personajes como Carlos Salinas, Felipe Calderón, Luis Carlos Ugalde, José Antonio Meade, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Castañeda, Carlos Slim, Roberto Hernández, Luis Carlos Ugalde,
Fernando Gómez Montt, Salomón Chertorivsky, entre otros. El video dura 3 minutos con 36 segundos y fue transmitido, decimos, por Xóchitl Gálvez, quien en marzo de 2016 era jefa delegacional en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, y lo grabó para la plataforma, ya que no existe, de videos Periscope. Vamos a verlo. Nos encontramos aquí en la fiesta de Jefe Diego. Hay una gran cantidad de personajes que se dieron a la tarea de venir a visitarnos. Saluda, Periscope. Hola. A ver, un saludo a Periscope. Ah, no. ¿Qué pasó, doña Periscopia? ¿Cómo está usted? Ah, caray. Nos estamos portando bien, ¿eh? Para que no haya ninguna duda. Oye, Xochitl. Yo estoy superredista, estoy estacionado en doble fila, mira. Oye. Aquí está todo mundo. A ver, saluden al Periscope. Bueno, aquí está. Mira, saluda al Periscope. Saluda al Periscope. ¿Estás con tu Periscope? Aquí está el doctor Narro. La mejor delegada. Saluden al Periscope. Hola. Doctor Narro en el Periscope. No me digas. Estás haciendo Periscope. Al Periscope. Tu Periscope me la pela. Oye, Rutten Volkswagen, párale. Saluda al Periscope. No, saludo a Von Rutten Volkswagen. Yo estoy como secretario general de la conferencia de la Mexicana. A ver, bueno, Castaño, saluda al Periscope. Ya estamos en Periscope. Muy bien. Periscope, ¿qué vas a hacer? Oye, Xochitl. Está Sergio. Mi querido Sergio. Saluda al Periscope. Acá está el gobernador. Un saludo al Periscope, gobernador. A la mejor delegada de todo en la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez. Bueno, está aquí en grande muchos personajes se dieron a la tarea de visitar. Pero el festejado, ¿dónde anda? A ver, venga para acá. Una foto con mi delegada. A ver, aquí con el Periscope. A ver. En una silla roja de maravilla. Lo que te comenté a ti, Está como queriendo ir la señal. Espérame, ahí está. Pero no sé si le dijo Ya. Bueno, vamos a apagarlo. Dios. Bueno, qué feliz se ve ahí la clase política, ¿no? Y la élite. Por último, en cosas que nos dan mucho orgullo a la Cuarta Transformación, vamos a presentarles la colaboración de Infodemia, las 5 mentiras sobre el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la Cuarta Transformación, que se han derrumbado. Vamos a ver. ¡Viva México! ¡Viva México! 5 mentiras contra la 4T que se han derrumbado. Han pasado 5 años desde la victoria en las urnas de la Cuarta Transformación. 5 años de ataques con noticias falsas
y desinformación en contra del actual gobierno. 1. El aumento al salario mínimo provocará inflación. Vamos a subir el salario de Ciro 500%. Y de todos los mexicanos, ¿qué les parece? 800%. Si eso genera una inflación del 2000% y puedes comprar menos. En los últimos 5 años, el salario mínimo ha aumentado 4 veces y ha pasado de 114.8 pesos en 2018 a 207.4 pesos en 2023, sin que esto signifique un impacto en la inflación. De hecho, datos de la Comisión de Salarios Mínimos demuestran que el factor de mayor contribución para la inflación no son los salarios, sino los márgenes de ganancias de las empresas. 2. Sobreprecio de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Se dijo falsamente que el costo de la construcción de la IFA estaba por encima de su presupuesto y había sido realizada en medio de un ambiente de opacidad. Sin embargo, su costo total fue de 74,000 millones de pesos, dentro de lo presupuestado. 3. El Tren Maya es un ecocidio. Es un ecocidio y un tiradero de dinero. Falsamente se ha calificado al Tren Maya como un proyecto que acabará con la selva del sureste del país. Sin embargo, estas noticias falsas ignoran que como parte del Tren Maya se están creando 4 áreas de conservación: Guanjá en Tabasco, El Mangle y Parque Jaguar en Quintana Roo y Gran Calakmul en Campeche, con más de 1.5 millones de hectáreas, por lo que será la reserva de selva tropical más grande de América después del Amazonas. Además, se crearán 13 nuevas áreas dedicadas voluntariamente a la conservación, con más de 78,000 hectáreas en toda la ruta del tren. 4. Disminución de la inversión extranjera y devaluación del peso. Si López Obrador gana con amplio margen y no hay tratado. Y no hay tratado, y además mantiene el mensaje de voy a revisar todo, voy a dar marcha atrás en reforma energética, evidentemente eso va a significar menos inversión extranjera, que a su vez significa menos recursos entrando a México. Y se puede ir ahí hasta 27, podrías 25, 27. Desde la campaña electoral de 2018, la oposición aseguró que si López Obrador llegaba a la presidencia, la inversión extranjera huiría del país y que el peso se devaluaría. Sin embargo, en 2022, la inversión extranjera fue de $35,292 millones, 12% más que en 2021, cuando fue de $31,544 millones. El peso mexicano es la moneda que a nivel mundial más se ha fortalecido. El martes 4 de julio, el dólar se cotizó en 17 pesos con 4 centavos, cifra que no se veía desde 2015. En los primeros 54 meses del actual gobierno, el peso se ha apreciado 13.2%, mientras que en el mismo periodo con Peña Nieto se devaluó 43.6% y con Felipe Calderón la devaluación fue de 5.3%. 5. La CFE es ineficiente y genera energía sucia. La CFE muy rápido se está convirtiendo en un lastre como Petróleos Mexicanos lo ha sido en los últimos años. A pesar de que la oposición ha afirmado falsamente que la Comisión Federal de Electricidad genera energía sucia, lo cierto es que la CFE inyecta el 55% de la energía limpia total del sistema eléctrico nacional. Además, la compra de 13 plantas eléctricas a Iberdrola permitió a la CFE pasar de generar el 39.6% de energía eléctrica consumida en el país a generar el 55% de esta. A pesar de ello, la operación fue calificada falsamente como una compra de fierros viejos, el mismo argumento usado en contra de la compra de la refinería Deer Park en Texas, la cual, tan solo en su primer año de operación bajo el control de México, permitió recuperar la inversión de su compra, $600 millones, y obtener ganancias por $400 millones. Infodem. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Nada más para subrayar, porque luego hay amnesia, se produce
desmemoria. Yo creo que va a darnos una explicación y va a ofrecer una disculpa al Reforma. ¿Se acuerdan cuántas primeras planas utilizó el periódico Reforma, el periódico de los conservadores, de los fachos, para anunciar de que nos íbamos a quedar sin luz? ¿Se acuerdan? Y no pasó, ni va a pasar afortunadamente. ¿Cuántas portadas? 5 portadas. Todo también tiene su explicación. Hay un dicho popular según el cual por algo será. Siempre se dice por algo será. Y hay otro más político que dice ¿de parte de quién? Cada vez que hay un golpe. Y es que el Reforma pues tiene como mecenas, entre otros, ¿no?, patrocinadores, al señor Fernández de los Oxxo, que está muy molesto porque se ha dicho y todavía está por corregirse de que tiene un subsidio y paga menos luz en los Oxxos que lo que paga una familia de clase media por el consumo doméstico de energía eléctrica. Y además no pagaba impuestos y tuvo que pagar como 10,000 millones de pesos de impuestos. Se quedó muy molesto. Y además, no olvidemos que el Reforma surge durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Todo esto para los jóvenes, porque si no, ¿dónde van a saber de estas cosas? Si todos los medios están cooptados, con honrosas excepciones. La academia también, las ciencias sociales, ya no se escribe sobre estos temas. Durante todo el periodo neoliberal nunca se habló de la corrupción en México, nunca, siendo el principal problema del país. Lo que más produjo la crisis de México, la corrupción política. Pero silenciaron a todos. Don Daniel Cosío Villegas, que era un gran historiador, hablaba de que la corrupción había tronchado la vida pública después de la revolución, que eso fue lo que acabó con el país, con los gobiernos posrevolucionarios, ¿no?, que convirtieron la corrupción en un lucrativo negocio. Bueno, los que dicen ser sus alumnos, ¿no?, de don Daniel, Héctor Aguilar Camín, Krause, ninguno trabajó, escribió, hizo un ensayo, un libro para señalar el daño de la corrupción en el periodo neoliberal, cuando se llevó a cabo el gran saqueo
de México, sobre todo a partir del gobierno de Salinas de Gortari. Pues, ¿cómo van a escribir del saqueo de Salinas, de la entrega de todos los bienes nacionales a los allegados a Salinas, si ellos fueron cooptados por Salinas? Entonces, esto es muy importante. Y otra cosa también es que se ofenden con nosotros y les da mucho coraje que yo hable sobre estas cosas. Ahora, todo me culpan, de todo me culpan en estos tiempos, ¿no? Y yo lo que hago pues es informar, porque es mi trabajo, orientar, concientizar, y sobre todo pensando en los jóvenes, en las nuevas generaciones, porque ya la gente mayor dedicada a la política, pues sí hay, ¿no?, como dije, excepciones, ¿no? Sí hay gente que cambia, pero por lo general ya hay que decirles: sigan su camino, ahí la llevan, ahí van, síganle. A veces antes me paraban y me decían: a ver, pero explíqueme por qué yo voy a estar con ustedes. A ver, explíqueme. No, señor, no, señora, usted tiene información. ¿Para qué le voy a explicar? No le voy a convencer. Mejor siga su camino. Voy a trabajar convenciendo con quienes tienen menos información y tienen una mente más fresca, sobre todo los jóvenes. No están ya con una concepción prejuzgada de las cosas. Eso es muy difícil cambiar. Es una especie de fanatismo donde ya no se puede avanzar. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? No, respetarlos, ¿no?, y decirles: ahí vas bien, sigue escuchando a López Dóriga, a Ciro, a Lore de Mola, ¿no? Sigue leyendo a, ¿cómo se llama? Moreno, que es Martín Moreno, que es todo un éxito, ¿no?, en ciertos sectores de clase media. Y los más refinados o más exquisitos del conservadurismo, pues a Luis Rubio, ¿no?, al nieto del maestro Silva Gerso, o no, pues, también ¿quién es más así? Pues Aguilar ya no escribe. Este señor, que era bastante inteligente, que era de lo más inteligente, Said. ¿Sigue todavía? Sí, era muy bueno y Krause lo cooptó
y lo echó a perder. Una vez el finado Carlos Fuentes dijo que mantenía una muy buena relación con Octavio Paz, gran escritor y poeta Octavio Paz, independientemente de sus posturas políticas, pero eran muy amigos. Era alumno Fuentes de Paz, y dice que todo iba bien hasta que se atravesó Krause y los separó. Usó una expresión que no voy a repetir aquí, pero bueno, no hay quien haga la crítica al régimen neoliberal o neoporfirista. No se hizo y causó muchísimo daño. Es el periodo de más saqueo, de más robo en la historia de México, en toda la historia. O sea, mucho más que en los 3 siglos de dominación colonial y mucho más que en el porfiriato. Lo que se robaron, lo que saquearon de 1983 al 2018. Inédito. Y no hay nada sobre eso, muy poco. Entonces, esos saqueadores quieren seguir saqueando porque el pueblo les dijo basta, los frenó, los paró en seco en las elecciones de hace 5 años y quieren regresar, los mismos, estos que aparecen en la fiesta de Diego, ellos son, faltarán algunos, pero todos forman parte del poder económico y del poder político que dominó México. Pues ahí está Salinas, ahí está Calderón, ahí está Diego, desde luego, y otros, está Roberto Hernández. Bueno, este grupo fue consultado, casi todos, por Claudio X González, hijo. Y de ahí salió lo de Xóchitl Gálvez. Esta consulta se llevó a cabo hace como un mes. ¿Les consta a ustedes que yo les dije, ya decidieron, ya todo lo demás es una faramaya? Usé hasta la misma palabra, el mismo término. Y les dije, ya les voy a dar a conocer el nombre. Y como ya habían echado a andar la cargada, se empezó a ser evidente, con esta idea de que necesitaban una mujer nacida en un pueblo.
para tratar de engañar de que ahora sí se iba a voltear a ver al pueblo, que ahora sí ya tomaban nota y se iba a atender al pueblo. Cuando se trata, pues, de una señora del mismo grupo, impulsada por ellos. Vean lo que dice Aguilar Camín de la señora Xóchitl en estos días. Y todos ellos, los de Televisa, los que hacen los análisis, le dedicaron como media hora a hablar de las virtudes de la señora Xóchitl. Y pues ya sabemos en qué consisten esas estrategias. Es inflar, ¿no?, a las personas con publicidad. Yo lamento que me culpe a mí Santiago Krill. Ahora resulta que se enoja conmigo. En vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Fox, con Claudio X González, se enoja conmigo. Miren lo que dijo ayer, a ver si lo consigues. Me da hasta pena, pero como esta conferencia tiene que ser muy didáctica para entender las cosas, porque si no nos quedamos en lo abstracto, en la teoría, y es teoría y práctica. Es pensamiento y acción. Miren el enojo, ya se dio cuenta de que él no fue el elegido y me echa la culpa a mí. Es el colmo. Y él además... Ah, ya también se fue. Pues sí. Pues sí. Pues hay distintas causas, ¿no? No creo yo que Gurría juntara 150,000 firmas, o sea, como otros. Pues. Pero el caso de Santiago es porque ya se dio cuenta de que ya hubo el dedazo de la oligarquía. Y me culpa, no es capaz de decir eso está mal, porque esta simulación, o son unos ingratos, ¿no? Fox, que trabajé con él, que le ayudé en varios enjuagues, Diego, que lo ayudé tanto, y ahora me abandonan estos ingratos. Pues que diga la verdad. Él pensaba de que iba a ser el elegido y
los que mandan, que ya compraron desde hace tiempo el PRI y el PAN, pues fueron los que decidieron. Consíguela, a ver, ponla. El de ayer, sí, su registro, sí. No, nada más eso donde dice de que… No. Yo creo que es ese. Sí, es. Miren eso. El coraje de este gobierno. Que ese sentimiento que estamos padeciendo todos de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres, formados en Acción Nacional, que no lo vamos a permitir. ¿Mande? No, yo no sé, o sea, pero ahora sí, como diría el clásico de ellos, ¿no? ¿Y yo por qué? Pues así está. Ya es muy claro, ¿no? Y por eso, pues se están deslindando todos, unos por una razón, otros por otra, pero ya es la señora Xóchitl la que escogieron los oligarcas y ya está la campaña en medios. Les decía yo lo de Televisa, los comentaristas supuestamente independientes, libres, ¿no? Porque no les dan línea en Televisa. Zuckerman, ¿no? Y todos, yo creo que ahí también está Aguilar Camín, ¿no? Está no está Castañeda. Muy bien, pero vámonos por acá. Eduardo Esquivel, vámonos. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es acerca de lo que usted dijo la semana pasada de que la refinería de Dos Bocas va a empezar a producir en unos días 80,000 barriles diarios de petróleo y a principios del próximo año ya los 340,000 barriles diarios, que esto junto con Deer Park, con las 6 refinerías que se reconfiguraron, nos va a dar la autosuficiencia energética que tanto se necesita. Y pues hay esta refinería de Dos Bocas, aunque tuvo pues sobrecostos sobre todo en la investigación que hicimos en SDP, esto se debió a que los transportes marítimos aumentaron durante la pandemia más del 5,000% de estos y la inflación que hubo, pues este es un acierto. Lo que estamos viendo en SDP Noticias es que sí está bien que se empiece a producir petróleo, gasolinas y que tanto combustibles que tanto se necesitan. Esto sí va a ser mejor que la barda de Tula, esta sí va a dar gasolinas. Pero lo que estamos viendo, y es aquí donde viene mi pregunta, es se fueron a trabajar mucha gente a Paraíso, Tabasco, mucha gente,
y no están habiendo los servicios, faltan servicios para tanta gente que llegó de migrante sobre un casino. Hay un casino y faltan lugares de esparcimiento. Pues este casino no sé por qué está en esa zona donde llegó tanta gente, que puede ser, pues, es un negocio legal, un casino, pero este gobierno no ha dado permisos, pero pues se tendría que investigar cuándo se dio ese permiso y por qué está ahí ese casino. Y mi pregunta sería, ¿hay un plan para dotar de infraestructura urbana a Paraíso Tabasco, de los 3 órganos de gobierno, tanto el municipal como el federal, como la SEDATU, como el estatal, para que se haga un proyecto, se revise el casino y si pues ha de ser de los litigios que sobraron ahí la dirección, que lo pueda cambiar de lugar. Esto están haciendo, mucha gente se está yendo a trabajar ahí por este polo de desarrollo que es la refinería. Entonces esa sería mi pregunta, que si se puede hacer, si hay un plan para dotar de infraestructura para que no tengamos cosas que lamentar en lo social. Sí. A ver si le pides a Octavio Romero que nos mande la gráfica sobre la autosuficiencia en materia de gasolinas, o sea, de cómo lo estamos atendiendo, cómo se está avanzando y qué tenemos pensado para el año próximo, cuando entre completamente Dos Bocas y las plantas coquizadoras. Miren, el cambio en Pemex, el rescate de Pemex como el rescate de la Comisión Federal de Electricidad, partió de varios criterios, ¿no?, fundamentales. Permíteme ahorita nada más. Es que es importante. Primero, acabar con la corrupción, tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad. Una de las empresas con más corrupción, no solo en México, en el mundo, era Pemex. Y de tiempo atrás, lo que pasa es que se agravó todo a partir del periodo neoliberal, porque neoliberalismo es sinónimo de corrupción, privatización es sinónimo de corrupción. Eso también ellos le llaman negocios, business, pero realmente era abusos, saqueos, contratos leoninos, incumplimiento de compromisos, estafas, beneficios a las empresas extranjeras. Bueno, primero fue acabar con la corrupción. 2, imagínense que durante 20, 30 años, durante todo el periodo neoliberal, las inversiones en Pemex, la mitad de las inversiones de Pemex, las orientaban al norte del país, donde no hay petróleo o donde es poca la producción de petróleo o las reservas petroleras. ¿Por qué a Chicontepec? ¿Por qué inversión a aguas profundas?
¿Por qué a la cuenca de Burgos no les interesaba sacar más petróleo, extraer más gas? No, eran los contratos que entregaban a las empresas. Entonces eran muy buenos negocios para las petroleras y muy malos negocios para Pemex, para la hacienda pública, para la nación. Entonces, ¿qué se hizo? Dijimos, el petróleo está en tierra, en el sureste, está en aguas someras, vamos a invertir ahí, no a seguir apoyando empresas estadounidenses petroleras con contratos, o a Repsol, que le dieron el contrato de la cuenca de Burgos para el gas. Entonces, se reorientó la inversión pública y esto nos ayudó mucho porque se descubrieron nuevos campos y estamos bajando los costos de producción. Ya estamos en $10 por barril y estaba al doble, a $20 por barril. Nada más para que se tenga una idea, se vende el barril de petróleo en $65 y nos cuesta extraerlo 10. Pues es bastante la utilidad. Eso fue otro criterio. Ya de nuevo Tabasco es el primer productor de petróleo. Sigue en segundo lugar Campeche, porque durante todo el periodo neoliberal agotaron el gran campo petrolero de la sonda de Campeche, Cantarell, porque lo explotaron de manera irracional, no cuidaron la producción, sino era achicarlo, sacarle todo. Entonces intervenían los pozos para extraer petróleo. Nosotros tenemos un límite, no vamos a pasar de 2 millones de barriles diarios. Y cuando estaban sobreexplotando Cantarell, que le sacaban hasta más de 2 millones de barriles solo a ese campo, en ese tiempo con Fox, 2004, la producción petrolera era de 3.400.000 barriles. Y claro, como le quitaron el gas natural a los pozos y la presión natural y empezaron a intervenirlos, pues ya empezaron a declinar. 15 años consecutivos de caída. Así nos dejaron la producción petrolera. Y ahora nos las dejaron en 1.700.000 barriles, de 3.400.000, en 15 años, periodo neoliberal. Ahora la levantamos, ya está a más de 1.900.000, pero no vamos a pasar de 2 millones. Porque es lo que necesitamos. Además, tenemos que dejarle a las nuevas generaciones estos recursos. Y no se trata, ¿no?, de extraer y extraer. Se podían sacar hasta 3 millones, más si se continuaba con los acuerdos
de utilidad compartida con empresas. No, eso resultó un fracaso completo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ahora se está haciendo? Aparte de limpiar Pemex y de que ya rescatamos la producción en Pemex sin endeudar a Pemex, que eso también es importante. Ahora que ya se rescató a Pemex, lo que queremos es que la producción de petróleo no se venda, que no sigamos vendiendo petróleo crudo al extranjero, que procesemos toda nuestra materia prima para que no tengamos que comprar las gasolinas en el extranjero, porque eso nos significa más incremento en el precio de las gasolinas, afecta a los consumidores, pero también si procesamos aquí la materia prima hay empleo, hay trabajo y somos más independientes. ¿Cuánto aguantaría un gobierno de México si deciden las potencias no venderle petróleo? O mejor dicho, no venderle gasolinas. ¿Cuánto aguanta el gobierno? Si no tenemos gasolina. Cuando mucho un mes. Y lo tumban. Nosotros tenemos, para seguir siendo un país independiente y soberano, libre, tenemos que ir a la autosuficiencia energética, igual que a la autosuficiencia alimentaria. Eso también hacia adelante, para que no nos involucremos en los conflictos de las grandes potencias, de las hegemonías. Bueno, entonces el nuevo plan de negocios, vamos a decir, negocio público, no privado, consiste en esto. En vez de vender el petróleo crudo y comprar gasolinas, en el 18 sí, esto es lo que se producía en las de la gasolina que consumimos. Así encontramos las refinerías, las 6 refinerías. Y esto es lo que importábamos de gasolinas, 900,000 barriles diarios de gasolina. Aquí empezamos, hemos invertido como 80,000 millones de pesos para modernizar las 6 refinerías. Desde el primer año empezamos a cambiar equipos y a darle mantenimiento a las refinerías. En el 19 la importación 900, aquí bajó, pero básicamente tiene que ver también con la pandemia. Este es 21, subió 3.79, son combustibles. 22 ya subieron, las 6 ya se empiezan a ver los resultados. Y aquí está Deer Park, el amarillo, que esta fue la compra que hicimos.
Entonces ya se reduce la importación en el 22 a 598. Este año estamos pensando, aquí aumenta, esta es la producción de las 6 refinerías, estos 128 ya es Dos Bocas para este año, es lo que tenemos estimado para finales de año. Y este es Deer Park. Bajaríamos a 232 las importaciones. No son tamales de chipilín, pero en esto vamos, en esto vamos. Y ya en el 24 queremos llevar las refinerías a 707, porque con todo lo que hemos invertido, las pasamos de 38% de su capacidad a 65%, pero seguimos invirtiendo y van a seguir produciendo las 6 refinerías. Ya son 128, 244, nos quedarían 232. El año que viene, estos son los planes, estamos pensando 707 de las 6. Aquí ya entraría una coquizadora de Tula. Esta es una planta como una refinería. Lo que procesa es combustóleo, que lo tenemos que vender más barato, pero además el combustóleo es contaminante. Entonces, con esta planta conquistadora de Tula, este combustóleo se convierte en gasolinas. Tenemos más valor al petrolífero y menos contaminación. Esta planta coquizadora de Tula la encontramos abandonada cuando llegamos, con una inversión de alrededor de 2.000, 2.500 millones de dólares, y teníamos que decidir entre dejarla, que se convirtiera en chatarra, dejar todos los equipos. Algunos se deben de acordar de que cuando trasladaron estos equipos iban quitando puentes y eran unos tanques enormes por la carretera desde Tuxpan a Tula. Pues todo esto se quedó ahí arrumbado y decidimos invertir 2.000 millones de dólares más para terminar esta coquizadora, que va a estar este año ya y nos va a dar 67,000 barriles, digo en el 24. Ya iniciamos otra coquizadora en Salina Cruz, también con una inversión de alrededor pues de 80,000 millones de pesos. Esta nos va a dar al inicio 18,000 barriles. Ya vamos a tener la Olmeca con toda su capacidad, 306,000 barriles. Y Deer Park con 262. Solo 34,000 barriles de déficit. Este es el plan que tenemos para lograr la autosuficiencia. Estamos pensando que estos 34,000 los podemos sacar de aquí, porque aquí tenemos capacidad para procesar hasta 1,200,000 barriles. Las instalaciones, lo que pasa que estaban completamente abandonadas y hay que invertir, seguir invirtiendo para modernizar las plantas. Si logramos esto, esto es lo que consumimos en México. Entonces, en vez de vivir o de tener ingresos por la venta de petróleo crudo, los ingresos
los vamos a tener en el mercado interno por la venta de gasolinas, de combustible. Es una reconversión. Bueno, vamos a tu pregunta. Sí. Es que es interesante. Todo esto tiene que ver con la industria de la construcción. La industria de la construcción tiene la ventaja de que se hacen estas obras, como también se hacen caminos, se hacen hospitales, se hacen escuelas, trenes, la infraestructura que requiere el país, y se generan muchos empleos. En la construcción de Dos Bocas se mantuvieron alrededor de 35,000 empleos. 35,000 empleos. Claro que donde se está construyendo o se construyó, porque ya se terminó la obra civil, en Paraíso, pues fue una invasión, llegó muchísima gente o llegaba a trabajar mucha gente, porque muchos en camiones llegaban y se iban a dormir a sus pueblos, pero llegaron trabajadores de Hidalgo, del Estado de México, de Veracruz, de Chiapas, ¿no? Los 35,000. Podemos decir que la mitad eran de Tabasco y el resto de otros estados. Además, ahí habían cientos de soldadores y de obreros calificados, muchos técnicos y todo. Ahora es distinto. ¿Quiénes se van a quedar? Se van a quedar los que van a operar la refinería. Ya no son 35,000, van a ser alrededor de 2,500, 3,000, pero son los que van a operar la refinería. Y tienes razón, de todas maneras se requieren viviendas, se requieren servicios, se requieren espacios públicos y ya están contemplados, ya se están empezando a construir fraccionamientos y se están ampliando los servicios. Ya hay obras en Paraíso que se han realizado. Tenemos, por ejemplo, que resolver todo el abasto de agua, pues no solo para las colonias petroleras o para quienes van a estar trabajando, viviendo con sus familias en la refinería, sino para toda la población. Entonces ya estamos en eso. Ahora, ¿qué pasa con los 35,000 trabajadores? ¿A dónde se van? Bueno, muchos al Tren Maya. Hablaba yo de la conquistadora de Salina Cruz. Ya debe de tener la conquistadora de Salina Cruz como 5,000 trabajadores. La conquistadora de Tula deben de estar laborando también como 5,000. En el Tren Maya como 80, 100,000 empleos. No se consiguen ya trabajadores, obreros calificados, fierreros, soldadores, por todo esto. ¿Qué recomiendo yo hacia adelante a quienes van a gobernar, a quienes les voy a entregar la estafeta? Que piensen en no dejar de invertir, que no se abandone como sucedía en la época neoliberal o neoporfirista, la inversión pública, que es importantísima la inversión pública.
y que imaginen, es un símil, que es como montar una bicicleta, que no hay que dejar de pedalear para no pararnos. Entonces, si se tienen estas obras, hay proyectos que van a requerir ampliarse en el sureste, en el centro. Por ejemplo, hay que seguir construyendo más trenes. El tren hacia el centro, hacia el norte del país, el tren de pasajeros. Se tiene que desarrollar el plan, ayer hablábamos de eso, Sonora, con la industria eléctrica, con energías renovables, más plantas solares, hablábamos de litio, todo lo que implica la elaboración de las baterías, el tener la comunicación con las plantas de Arizona, de chips, el utilizar el cobre, la infraestructura de Sonora, y así en el Bajío y en el centro hay muchísimas oportunidades, hay muchos proyectos para que siga habiendo empleo. Lo sostuve el sábado y es un orgullo. México es de los países del mundo con menos desempleo. Es de los 3 países del mundo con menos desempleo formal. Esto es algo extraordinario. Esto ayuda mucho a que aumenten los salarios, porque hay quienes, lo dije aquí y luego vi en las redes que me tacharon de mentiroso, pero sí hay fierreros que están ganando 15,000 pesos a la semana. Bien merecido, pero eso no sucedía antes. Entonces, sí se requiere seguir adelante y desde luego ir pues construyendo los servicios públicos que son indispensables. Canchas deportivas, centros culturales y pues, sí. Sí. Y hacer la revisión de sí, sí. Y lo del casino, ver ya, sí. Están tomando nota seguramente la secretaria de Gobernación. Sí, hay gente como Fernando Tiscareño y otros Benavides que se ocupan de estar viendo cómo litigar y cómo hacer nuevos casinos. En una segunda pregunta, señor presidente, hay mucha preocupación entre empresarios que se dedican a la fabricación de velas y veladoras porque no su insumo básico es la parafina y no se les está abasteciendo por la refinería de Salamanca, que es la que tradicionalmente les abastecía esto, y pues lo tienen que adquirir importado de China o de Estados Unidos y le sale muy caro. Entonces los productos terminados de velas y veladoras que vienen importados de China o de otros lados, con todos los aranceles les salen a más bajo costo. Entonces la gente pues va a preferir esos y hay riesgo de que cierren estas empresas
por este motivo y se pierdan miles de empleos. Y aquí pasa algo básico con la parafina, con las velas y veladoras. Las empresas son pequeñas empresas, ¿no?, o medianas. Sí. No está monopolizado como la gran mayoría de las industrias en México, y pues se puede llegar a hacer un momento de que las importaciones sean las que tengan que ver. ¿Qué se puede hacer ahí para que Salamanca vuelva a producir la suficiente parafina? A mí me gustaría que, acabo de estar en Salamanca y en Cadereyta, bueno, en todas las refinerías, voy cada 3 meses a las refinerías. Acabo de escuchar un informe sobre eso de uno de los gerentes de una refinería. Entonces me gustaría que él nos mandara el informe, Jesús, ¿sí? Y aquí lo demos a conocer, pero sí se está atendiendo, porque sí es una demanda. Las refinerías tienen pues muchos productos. 21 productos. Sí, o sea, no solo son las gasolinas y el diésel y el combustible, son refinerías, es el asfalto, en fin, muchos productos, aceite. Entonces, estamos mejorando todas las plantas de producción, porque estamos al mismo tiempo consiguiendo que sean rentables, que no haya pérdida en las refinerías. Se han portado muy bien los gerentes, se les ha dado libertad, autonomía, casi les podría decir que tienen a disposición su presupuesto completo, no tienen que hacer trámites, ellos toman decisiones, de lo contrario no podríamos avanzar, y van bien las refinerías, pero vamos a tratar este asunto. Y ya nada más por último, quisiera hacerle un comentario. Usted hizo hace como 2 semanas que si no se resolvía lo de Mexicana de Aviación con lo de la marca, le podría poner otro nombre a la línea aérea, que Maya. Y yo cuando era niño, mis papás me llevaban por Aéreo Maya, que era una empresa de Yucatán, de los Barbachano. Pues yo no sé si ellos tengan todavía la marca o… Ya la tenemos registrada. No registramos varias, porque ¿qué creen que pasa? Aquí dije de que era posible que se llamara Maya, y fueron ese mismo día o al día siguiente a registrar la marca. ¿Cómo hay coyotes? ¿Por qué van a registrarla? Para que cuando uno quiera usarla, ya está registrada, ya tiene dueño y hay que comprarla. Nada más que fueron a registrarla y ya estaba, ya la habíamos registrado nosotros. Ya voy a registrar Peje, no, AMLITO, bueno, eso no se puede porque está prohibido. Nada, yo no registro nada, ¿no? Pero lo que quiero decir es que lo mejor era lo de Mexicana, y digo era porque ya lo veo muy difícil. Acaba de decidir un juez que no es válido lo que están planteando estos abogados, ¿no?,
y este grupo de trabajadores, pero ya se fueron a la revisión, ya saben, ¿no? Y al final, pues, no podemos confiar en el Poder Judicial, que no está para ayudar a la gente, no está para ayudar al pueblo. Ese poder está al servicio de los potentados y pues es el que le da, ¿no?, beneficios a los abogados, o sea, no al pueblo. Llega hasta los abogados y desde luego a los abogados más renombrados. Entonces sí vamos a ver lo de la marca, pero ya en diciembre empiezan a volar los nuevos aviones de la línea, en diciembre. Lo vamos a presentar, estamos esperando esto de la marca, porque de veras me produce tristeza el que se puedan ayudar 6,000 trabajadores, aún con poco, recibirían como 60,000 pesos, 80,000 pesos, pero nunca han recibido nada, los han maltratado, los estafaron. Estos de la fiesta, los de la fiesta, ¿sí?, que se quedaron con Mexicana y se quedaron con Aeroméxico, los de la fiesta. Y ahora que se les iba a comprar la marca, 2, 3 edificios, tampoco los más importantes, porque esos también los vendieron los de la empresa, sí, Gastón Azcárraga y socios, que fue el que apoyó a Fox y por eso Fox le dio Mexicana. Y cuando el fraude del 2006, Calderón les entregó a los que les ayudó, a los que le ayudaron en el fraude, les entregó a Aeroméxico. Los de la fiesta. Sí, y Barraza era el prestanombre. Uno que estaba ahí en la fiesta era el que de los machuchones, de los que se quedó con Aeroméxico, más otros. Entonces, estos abogados encampanan a 200 trabajadores de 6,000 y les dicen: nosotros tenemos estos juicios y a ustedes les toca más. En vez de que el dinero se distribuya parejo, como ya se había acordado en asambleas de todos los trabajadores, que están felices, la mayoría, se meten estos 2 abogados, encampanan a los trabajadores, estos 200, dicen no. Entonces se van al Poder Judicial y meten amparos o recursos, y nosotros pues no podemos estar esperando, porque tiene que empezar a funcionar la línea y tiene que tener un nombre. No, porque
la marca quedaría en litigio y no queremos adquirir algo, ¿no? Comprar un pleito. Pero lamentable. Y les hice un llamado a los abogados y a los trabajadores, y no. Entonces, pues ya nada más estamos esperando. Tengo una reunión el sábado para decidir esto y aquí vamos a informarles que lamentamos mucho, pero que no vamos a poder comprarles la marca. Sí, aunque no sé si ya se venció el mes, habíamos dicho un mes. ¿Mande? En Mérida, sí, es entre nosotros, o sea, nos van a informar los que están organizando lo de la línea aérea, de cómo van los trámites. Va a estar también el secretario de Comunicaciones y va a estar la secretaria de Gobernación y ahí vamos a saber. Ya vámonos ya. Tú te quedas para mañana, tú, sí, tú. ¿Ya bajó? A ver, ponlo. ¿Sabe qué dicen nuestros adversarios? Que son factores externos, los expertos. ¿Cuál es tu medio de comunicación? No, la compañera. Enfoque Noticias. Ah, ¿pero de qué radio? NRM Comunicación. Sí. No, pues ellos están, o sea, no tú, pero los dueños de tu radio están muy comprometidos con los de la fiesta. Así es. O sea, es que miren esto. Reporte de producción por parte de Rusia de petróleo. Sí, es una serie de factores, Nada más que esto no pasaba en décadas, y para que desayunen bien nuestros adversarios, los de la fiesta. Pon cómo se ha devaluado el peso en la historia. Ponlo, por favor. No puedo hacer pronóstico. Estoy muy contento, eso sí. Porque, mire, esto tiene efectos. Y algo que es importante, que nos ayuda, es que tenemos un porcentaje de la deuda pública contratada en dólares. Entonces, al fortalecerse el peso, nos baja la deuda. Miren esto. Para los que quieren que regresen, yo sí también, yo quiero que regresen, pero lo que se robaron. Miren, Miguel de la Madrid, la devaluación, 2.454% de devaluación. Salinas, 36.7. Lo de Salinas es algo especial, porque es cuando más bienes vendieron, bienes nacionales. Y en el plan
que le llamaban eufemísticamente de desincorporación de empresas no estratégicas. Imagínense, las empresas no estratégicas, los bancos, las minas, Teléfonos de México, etcétera, 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 etcétera. Bueno, un objetivo, investiguen cómo justificaban las privatizaciones, era de que iban a obtener financiamiento, que se iban a fortalecer las finanzas públicas, que iban a tener más presupuesto, más dinero. Y fue cuando hubo más desigualdad. Unos cuantos muy ricos y millones de pobres. Por eso yo llamo a Salinas el padre de la desigualdad moderna. Esa paradoja, esa contradicción, que es cuando de un multimillonario pasó en el sexenio de Salinas a 24 multimillonarios, de los que aparecían en la lista de los hombres más ricos del mundo. De uno, cuando entró Salinas, a 24 multimillonarios. Una familia cuando entró Salinas que tenía 2.500 millones de dólares, a 24 que sumaban 48.000 millones de dólares en un sexenio. Y todavía con devaluación. Zedillo, 182% de devaluación. Aparte de que fue el que vendió los ferrocarriles, fue el que convirtió las deudas privadas de la fiesta en deuda pública, no de todos, también faltan otros. 182. Fox, el cambio, ¿no? 15% de devaluación. Calderón, 5.3% de devaluación. Peña, 43.6% de devaluación. ¿Cómo dijo Krill? ¿Maldito qué? Desgraciado. Y mire el desgraciado. En la época se apreció y se mantuvo muy fuerte el peso, fue un referente mundial en 2 sexenios, básicamente. Cuando el desarrollo estabilizador, 12 años, sí, pero va más con Ortiz Mena, ¿no? O sea, durante los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz. Era 12.50. Ya no se puede pensar en 12.50, pero digo, sí es un buen dato. Por eso vámonos. Hay que ir a la Guelaguetza, nada más que yo no sé si pueda. Es una exposición de culturas en Oaxaca única en el mundo, la Guelaguetza. Cuánto me gustaría estar ahí, pero el que pueda, que no se lo pierda. ¿Gobernadores mañana, presidente? Sí, mañana. ¿Para qué tema? ¿Para qué temas? ¿Qué tema, presidente?